la investigación parte de una necesidad muy urgente, como es la de proporcionar apoyos que potencien la calidad de vida a las personas con inteligencia límite. La investigación fue Si no es posible, me pondré detrás. Lo que pasa es que pierde un poco el contacto con vosotros para comentar más directamente la investigación que hemos realizado. Si no es posible el mando a distancia, porque la distancia es excesiva, pues cambiaremos la posición. La investigación ha sido posible gracias, en primer lugar, fue solicitada al Departamento de Psicología y Sociología de nuestra universidad por la Asociación en Línea. Asociación que, como ya ha quedado bien claro, está proporcionando las ayudas, la atención que necesitan las personas con inteligencia límite. Y quiero destacar que están cubriendo el gran vacío existente en nuestra sociedad, por lo que deben ser objeto. El trabajo se ha desarrollado gracias a la aportación de Fundación Caja Madrid y de la obra social de... No, voy a tener que cambiar porque esto no funciona. Lo siento, es un poco más lejano. Ha sido posible gracias a la Fundación Caja Madrid de dar la discapacidad. La justificación del estudio yo creo que ha quedado muy clara en la presentación anterior, pero quiero todavía comentar que las personas con inteligencia límite tienen necesidades que no están siendo respondidas porque no cumplen los criterios imprescindibles para ser reconocidas como personas con discapacidad intelectual. La capacidad intelectual límite hoy no constituye una entidad nosológica, no está contemplada en los sistemas actuales de clasificación de los trastornos. En 1973 se eliminó el nivel de inteligencia límite dentro de la categoría de retraso mental. Esto fue considerado como un gran avance inicialmente, fue valorado como un intento importante para no marginar, para normalizar a esta población, cuando se estableció el cociente de inteligencia en 70 en lugar de 85, como había venido ocurriendo en años anteriores. Sin embargo, muy pronto apareció una contrapartida negativa, porque si no hay diagnóstico, no hay apoyos. Porque la ausencia de reconocimiento de estas personas como personas con discapacidad intelectual ha venido obstaculizando la planificación de los apoyos que muchos necesitan. Las personas con una inteligencia más que no son nada nimios, problemas importantes, pero al mismo tiempo sus necesidades no están siendo contempladas, pero al mismo tiempo se ven acciones importantes de apoyos que son esenciales. La gravedad del tema fue destacada en la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo en el año 2010, cuando nos insta a responder a las necesidades de lo que llaman la generación olvidada. Esto que acabamos de oír, están en tierra de nadie. Aunque resulte un tanto obvio, cabe recordar que la discapacidad intelectual, lo mismo que ocurre con la capacidad intelectual, se encuentra en un continuo, que los puntos de corte los ponemos nosotros, son convencionales, y que aun manteniendo esos mismos puntos de corte,
Las personas que están algo por encima del mismo presentan el mismo funcionamiento típico y las mismas necesidades especiales que aquellos que se encuentran algo por debajo de ese punto de corte. Que las necesidades de apoyo no se interrumpen, no desaparecen en el punto de corte del cociente de inteligencia. La Asociación de Psiquiatría Americana, en su última edición, de mayo del 2013, en el DSM-5, destaca sobre todo que es el funcionamiento adaptativo el que tenemos que considerar al valorar la severidad de la discapacidad intelectual. Nos indica que los clínicos, a la hora de realizar el diagnóstico, en lo que se tienen que fijar sobre todo es en el impacto que la limitación intelectual tiene sobre el funcionamiento adaptativo. Pero es que el funcionamiento adaptativo depende no solo de las limitaciones, depende del contexto, depende de los apoyos. Recordemos todos aquello que ya en el año 92 nos decía la que entonces se llamaba Asociación Americana de Retraso Mental. La discapacidad no es fija ni dicotómica, es fluida, es continua, es cambiante, dependiendo de las limitaciones de la persona, pero también dependiendo del contexto, dependiendo de los apoyos de los que las personas disponen en el entorno donde ellos se desarrollan. Las personas con inteligencia límite no han tenido los apoyos necesarios y eso ha hecho que el impacto de su limitación sea mucho más grave y que a lo largo de los años hayan ido apareciendo problemas, dificultades que podrían haber sido evitadas si hubieran recibido en su momento la atención necesaria. El tema es así de grave, el tema es así de urgente, como decía yo al principio. Y para planificar los apoyos que estas personas necesitan, es imprescindible partir de un estudio de necesidades, que es el objeto precisamente de esta investigación. El objetivo es entonces realizar ese mapa de necesidades, evaluar cuáles son las necesidades percibidas, porque para constatar cuáles son las necesidades nos hemos ido acercando a los propios protagonistas, a las personas con inteligencia límite. Son las que mejor saben qué es lo que está sucediendo, junto con sus familias y junto con los profesionales que están trabajando en las entidades donde ellos están siendo atendidos. Ese mapa de necesidades es imprescindible como punto de partida para planificar la atención necesaria. Hemos ido recogiendo datos empíricos que nos permiten conocer mejor la situación que viven, para transmitir, para informar, para sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos. La metodología que hemos seguido pues ha sido un estudio descriptivo, transversal, en el que se integran datos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Los participantes han sido 190 personas con inteligencia límite que están siendo atendidas en la asociación en línea, en las distintas entidades que integran la asociación en línea, en las diferentes comunidades españolas, las familias y los profesionales. Este es el cuadro de las personas con inteligencia límite en cuanto a edad y sexo y se ve claramente que las edades están comprendidas ante todo entre los 16 y los 50 años. Son personas de ambos sexos. Las técnicas de recogida de datos han sido escalas estandarizadas, escala intensidad de los apoyos y escala integral de calidad de vida. Quiero remarcar, esto es muy importante, que estas escalas han sido baremadas con población con discapacidad intelectual.
es decir, la ubicación de las personas con inteligencia límite en relación con los baremos que están establecidos para personas con discapacidad intelectual. Hemos aplicado también entrevistas semiestructuradas, elaboradas ad hoc para esta investigación y que se han aplicado tanto a personas con inteligencia límite como dirigidas a las familias a través de los profesionales que integran las entidades de la asociación en línea. Hemos realizado también en las distintas sedes de las comunidades, en las distintas comunidades autónomas, grupos de discusión con los profesionales. ¿Cuáles han sido los resultados? En realidad se han ido añadiendo ya en la presentación de esta jornada. Lo que se ha venido constatando muy claramente es que las personas con inteligencia límite experimentan un bajo nivel de calidad de vida y que tienen necesidad de apoyos específicos en los distintos ámbitos de la vida. Se ha visto claramente que la situación que viven es muy similar a la de las personas con una discapacidad intelectual leve, pero sin disponer de los servicios, apoyos, sistemas que la sociedad tiene preparados para ellos. Pero vayamos por partes. Esto es solamente la última conclusión, la conclusión más general. Veamos por partes, en primer lugar, los resultados en las escalas estandarizadas. La escala integral de calidad de vida tiene dos escalas, una subjetiva, en la que es la propia persona con inteligencia límite la que hace la valoración, y una escala objetiva, en la que son los profesionales conocedores en profundidad de estas personas las que responden a esta escala. Pues bien, en las dos escalas, teniendo el índice de calidad de vida medio obtenido por las personas con inteligencia límite, ocupan un nivel medio teniendo en cuenta el baremo para discapacidad intelectual. Y también ocupan un lugar medio en las distintas dimensiones que componen esta escala: autodeterminación, inclusión social, bienestar laboral, bienestar material y bienestar emocional y físico. Sin embargo, existe una amplia variación interindividual, de manera que casi un 40% en la valoración objetiva y casi un 50% en la valoración subjetiva se encuentran por debajo del nivel medio, teniendo en cuenta, insisto, demasiado, pero insisto, en los baremos con población de discapacidad intelectual. Los puntos más débiles, según la valoración objetiva, ha sido sobre todo el bienestar material. Se encuentra en el percentil 37, pero es que un 30% se encuentra en el percentil 25 o por debajo del mismo. A continuación, el bienestar emocional y físico, donde un 24% se encuentra por debajo del percentil 25. Según la valoración subjetiva, el punto más débil ha sido en bienestar emocional y físico, que se encuentra por término medio en el percentil 37. Pero es que hay un 40% que se encuentra en el percentil 25 inferior. Pero además, la autodeterminación, siempre estamos diciendo que es el punto clave, que es el núcleo de la calidad de vida, la capacidad de autosuficiencia personal y social, el poder tomar decisiones, el tener oportunidades para expresar lo que uno quiere, lo que uno desea. Bueno, pues las personas con inteligencia límite se encuentran, sí, como grupo, como colectivo, en el percentil 50, pero hay un 31% que se encuentra en el percentil 25 o inferior. Todas estas dimensiones, también bienestar laboral, material, en más del 50% de los sujetos se encuentra por debajo de ese punto medio. Pasamos a la escala de intensidad de los apoyos. Esta escala de intensidad de los apoyos, cuanto mayor es el nivel, es mayor la necesidad de apoyos.
Bueno, pues como era lógico pensar, estas personas se encuentran en los dos niveles inferiores, con inferior necesidad de apoyo, teniendo en cuenta la población con discapacidad intelectual. Pero también lo que encontramos es una variación interindividual importante en cuanto a la intensidad y al perfil de los apoyos necesarios. Como grupo, sí que hay un perfil bastante homogéneo, situándose en el percentil 20, en los distintos aspectos: vida en el hogar, comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, salud y seguridad. La mayor necesidad de apoyo, situándose la puntuación media en el percentil 30, se encuentra en empleo y actividades sociales. Pero esta escala tiene una escala suplementaria de protección y defensa. Pues bien, la práctica totalidad de estas personas necesitan apoyo en estos aspectos. Y sobre todo, aquí hemos destacado en obtener servicios legales, en el manejo del dinero y en hacer elecciones y tomar decisiones. Pero es que además la escala revela importante necesidad de apoyos en el área conductual. Aproximadamente un 30% de estas personas tienen un diagnóstico confirmado adicional a su condición de inteligencia límite. Los problemas son muy variados, pero sobre todo la mayor necesidad de apoyo se encuentra en la prevención de rabietas o estallidos emocionales y en el mantenimiento de tratamientos de salud mental. Es decir, necesitan apoyos para realizar ese seguimiento. Pasamos ya al análisis de contenido de las entrevistas y grupos de discusión. En primer lugar, en relación con la identificación y el diagnóstico. Nos llama la atención que las familias indican haber encontrado dificultades en el desarrollo de sus hijos. En muchos casos, en un porcentaje importante, hasta en un 60% de los casos, antes de los 6 años de edad. Los problemas más importantes que indican los padres haber encontrado y haber sido las primeras pistas son los retrasos en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo psicomotor y también los problemas de atención y aprendizaje. Estas primeras señales de que las cosas en el desarrollo no van bien, se ponen de manifiesto en el seno de la familia y también en el contexto escolar. Todo esto lleva a los padres a todo un peregrinaje, buscando la explicación de las dificultades en sus hijos. Y esa explicación nos dice, en un porcentaje tan importante como más del 50%, nos dice que esa explicación es tardía, ya en la etapa escolar. De muchos palos de ciego nos indicaban. Y esa idea de que lo que les ocurre a las personas, a sus hijos, es el que tienen una inteligencia límite, se proporciona sobre todo en el sistema educativo, seguido de los servicios de pediatría. Como comentaba, más del 50% valoran que esta identificación resulta tardía. En resumidas cuentas, por lo que se refiere a este apartado, familias y profesionales coinciden en señalar la necesidad de que la capacidad intelectual límite se considere como un diagnóstico específico. Los profesionales indican que los sistemas internacionales de clasificación de los trastornos deberían tener una consideración específica y unos y otros dan la misma razón: proporcionar apoyos específicos lo más temprano posible. Propuestas de mejora son evidentes a partir de los datos que hemos mencionado, pero las propuestas de mejora que nos dan padres y profesionales es que la inteligencia límite debería considerarse específicamente como una consideración diagnóstica, como una categoría diagnóstica, y esto permitiría una identificación más temprana. Es necesario detectar tempranamente para poder
intervenir de forma específica lo más tempranamente posible. Y dan, y esto ya se verá también en las mesas que posteriormente van a surgir, en las mesas que se van a desarrollar posteriormente, esto supone monitorizar el desarrollo psicológico del niño en los servicios de pediatría, servicios en las sesiones de niño sano. No esperar a la etapa escolar para identificar los retrasos en el desarrollo del niño, en el desarrollo psicológico del niño. Tomar muy en serio, mucho más en serio, quiero decir, las preocupaciones de los padres. Cuando un padre tiene preocupación por el desarrollo de su hijo, en una inmensa mayoría de los casos el padre tenía razón. Y eso se ha constatado en distintas investigaciones. Y aquí muchas veces el niño ya hablará, ya andará, no compare con sus otros hermanos. Realizar un seguimiento estricto de los niños que, salió un porcentaje que en este momento no recuerdo, pero niños que ya tuvieron problemas por prematuridad, por problemas de anoxia en el momento del nacimiento. Hacer un seguimiento muy estricto de aquellos niños en los que hubo ya dificultades en un comienzo. Y formar a los profesionales para que de una forma coordinada sean capaces de detectar mejor a los niños en edades tempranas. La orientación a la familia, fundamental. En un gran porcentaje indican no haber recibido la orientación necesaria para saber cómo intervenir. Y dicen que hubieran evitado muchos palos de ciego, que hubieran evitado mucho peregrinaje, que además se hubieran evitado muchas malas interpretaciones de lo que les estaba ocurriendo a sus hijos. Y pasamos al tema de educación. ¿Qué es lo que ocurre en este área de la educación? La atención temprana la recibieron muy pocos, un porcentaje pequeño de las personas con inteligencia límite, lo cual es lógico porque los problemas van surgiendo, van haciéndose más evidentes a medida que el niño va creciendo. Pero en este gráfico hemos querido reflejar que de aquellos niños en los que ya hubo constatación de dificultades en el ámbito familiar, eran claras las dificultades en los 2 primeros años de vida, sí hay casi un 60% que recibió atención temprana, pero lo más llamativo es que habiendo dificultades, un 40% de los casos se quedará sin la misma. Eso yo creo que es motivo de reflexión. Cuando llegan a la escolaridad obligatoria, la mayor parte va a un centro ordinario con apoyos especiales por las dificultades que experimentan. Pero podemos ver aquí que hay un 31% de los casos que va a un centro escolar sin recibir ningún tipo de apoyo. Otra cosa es la valoración que realizan las familias del tipo de apoyo que han recibido, que haya sido inespecífico, pero recibieron apoyo en un 60%, pero hay un 31% que fue escolarizado sin ningún tipo de apoyo, según lo que aportan las familias. Estas presentan un alto nivel de fracaso, de abandono escolar, y hay 63% de los casos que no llega a completar educación secundaria obligatoria. Completando con la aportación de los profesionales, parece que ese porcentaje incluso está sobrevalorado, porque muchos de ellos, para que pudieran completarla, fue necesario no solamente introducir medidas especiales, sino aceptar el no cumplimiento de todos los objetivos de esa etapa obligatoria. La adaptación al entorno escolar. Es verdad que no estoy nombrando los niveles importantes de satisfacción o de mucha satisfacción en relación con el entorno escolar, pero aquí quiero destacar las necesidades. Y llama la atención que tanto según la opinión de las personas con inteligencia límite como según la opinión de las familias hay un 40% de insatisfacción.
Las familias repiten muchas veces que sus hijos guardan un mal recuerdo de la etapa escolar. Nos debe doler a todos los que estamos implicados de alguna manera en ella. ¿Cuáles fueron los aspectos más negativos? Coinciden las familias y sus hijos con inteligencia límite en destacar que han sido tanto el currículum como los compañeros. Las personas con inteligencia límite señala sobre todo el currículum, porque fue, en vez de motivador, pues fuente de frustración, de fracaso, de baja autoestima. Los familiares, en cambio, destacan sobre todo los compañeros, el aspecto tan negativo de la relación con los compañeros que experimentaron. La etapa del comienzo de las dificultades. Las familias indican que ya tempranamente, casi en un 25% en los primeros cursos de primaria. Si tenemos en cuenta la etapa primaria en su conjunto, en un 40% de los casos ya había dificultades. Sin embargo, aunque empiezan pronto esas dificultades, cuando se les pregunta a las personas con inteligencia límite, lo primero que destaca este gráfico es que muchos de ellos no saben o contestan, no identifican bien en qué momento empezaron esas dificultades. Pero entre aquellos que contestaron, parece que la educación secundaria obligatoria fue especialmente dura, especialmente difícil. ¿Y por qué? Pues tanto por los aprendizajes, por la dificultad de los mismos, como también por la metodología utilizada, porque muchos de ellos dejaron de tener apoyos que sí que habían tenido, por lo menos algunos apoyos habían tenido en la etapa de educación primaria, y por la actitud de compañeros y profesores. Entonces piden la mediación de profesores para que no se vean excluidos de los compañeros, para que los compañeros no acosen, no molesten, mayor implicación, apoyo emocional y explicaciones que ellos puedan entender. Están fuera, se desconectan. Los padres valoran que la orientación recibida en el colegio para colaborar en la intervención, para poder responder a las necesidades de sus hijos, fue insuficiente. Y esto lo valora más del 50% de los entrevistados. La mayor desproporción entre lo que las familias consideran importante y la respuesta encontrada en el centro educativo se da en el tema de la integración social. Reconocen que las medidas adoptadas en el centro se encuentran en el ámbito académico, pero echan de menos otros aspectos como la autonomía, el apoyo emocional, el apoyo afectivo, pero sobre todo la integración social. Los profesionales insisten en la necesidad de un contexto educativo adecuado. Destacan que sí, la escolarización ordinaria con los recursos adecuados sería lo fundamental, sería lo mejor. Pero la escolarización, tal y como está planteada, sin los recursos imprescindibles, sin los recursos adecuados, es marginadora. Y eso, la falta de recursos, la falta de atención, de programas específicos que fomenten la formación y que fomenten la integración social, les lleva a plantear la posibilidad, la conveniencia de un centro especial adaptado a sus necesidades. La verdad es que en los grupos de discusión esta cuestión resultó muy controvertida, pero en todo caso, en lo que sí que están de acuerdo es en que la denominación alumnos con necesidades educativas especiales, que anteriormente es la que ha venido considerándose para estas personas, en el caso de ser reconocidas para ser objeto de apoyo, es totalmente inadecuada, por ser inespecífica, por ser ambigua y por no responder a las necesidades específicas que presentan. Las propuestas de mejora que pueden derivarse tanto de las entrevistas como de los grupos de discusión es, por supuesto, la necesidad de una atención temprana que mejore el desarrollo desde el comienzo. Esa supone una detección de los problemas del desarrollo haciendo caso a los padres cuando se indican
haber encontrado signos ya. Pero si hay alto nivel de frustración, si hay alto nivel de fracaso, si no se cumple en un porcentaje exagerado los objetivos de la educación secundaria obligatoria, lo que se ve claramente es que hay que cambiar las condiciones de escolarización para estas personas. Lo que supone no solamente la adaptación del currículum, haciéndolo más funcional, que sirva realmente para la vida, en vez de aprender divisiones por 3 cifras, que sepan manejarse en las compras diarias con el dinero, por ejemplo. El cambiar no solamente el currículum, sino también la metodología, el sistema de evaluación. Los apoyos, no solamente que se incrementen, sino que se especialicen, que se hagan más específicos, que se adapten a las características de las personas con inteligencia límite y que se realicen dentro del aula para evitar la marginación que en muchos casos tiene lugar en el propio centro ordinario, en el propio centro escolar. Prestar mayor atención en el paso de un curso a otro, pero sobre todo, dada la complejidad que tiene la educación secundaria obligatoria, el cuidar especialmente el paso a esta etapa. Se llega a plantear, en algunos casos, la necesidad de una educación secundaria obligatoria adaptada a la inteligencia límite. Esto permitiría la culminación de la misma y, por lo tanto, abrir muchas más posibilidades de vidas profesionales que supondrían la integración real de la persona en la sociedad. Es la puerta principal para entrar en la sociedad, el trabajo. La formación no debe limitarse al ámbito académico. En un porcentaje muy alto hay problemas de lenguaje. Creo recordar que en el funcionamiento lingüístico en general un 60% hay limitaciones, un 40% en problemas de coordinación motriz fina, por ejemplo, pues desde pequeños tener en cuenta ese tipo de tratamiento. Apoyo emocional, mejorar la autoestima, un autoconcepto adecuado, pero además habilidades de autocontrol, habilidades sociales, de asertividad para poder plantar, para poder decir que no, poder decir sin acritud lo que uno piensa, lo que uno desea. Apoyo a la integración social, que es lo que está urgiendo la familia. Orientación a las familias. La escuela no puede con todo, pero la escuela puede trabajar en red y debe establecer un trabajo en red con otras instituciones. Y ya para terminar, solamente ya la primera parte de este trabajo, lo que quería resaltar es que la escuela supone un importante reto por las exigencias académicas y sociales que conlleva. Muchas veces es en la escuela cuando se constatan claramente las dificultades, se confirman las dificultades. Es la escuela fuente de sentimientos de inferioridad, de frustración, de fracaso. Es en la escuela de la escuela de la que hay un gran mal recuerdo en un porcentaje importante de los casos. Por lo tanto, la actuación en este área es inaplazable. Muchas gracias. Bueno, pues si la necesidad de adecuar el sistema educativo que hemos visto a lo largo de la exposición de María y lo que han dicho anteriormente las autoridades es inaplazable, también resultará en el tema del mercado laboral. La integración laboral de esas personas es muy difícil. Estamos ante una sociedad muy competitiva, ante un mercado muy excluyente, ante unos valores que selecciona el mercado que difícilmente esas personas van a poder competir. Estoy hablando de competitividad, estoy hablando de agresividad, estoy hablando de esos valores que hoy día nuestro mercado, desgraciadamente nuestro mercado, está exigiendo para poder integrarse. Por tanto, esas personas están casi excluidas desde el primer momento. No se les ha preparado para tener esa agresividad y esa competitividad. Las personas con inteligencia límite pueden trabajar, la experiencia lo está dando, son personas que se pueden llegar a integrar siempre dentro de unas condiciones. El hecho es que en las entrevistas realizadas a las familias veíamos que un 60%
de esas personas en esa muestra que hemos seleccionado, pues realizan una actividad laboral. Un 11% se encuentra en proceso de formación laboral, por lo tanto, de capacitación para este tipo de mercado. Luego veremos que su actividad laboral está condicionada por la necesidad de apoyo. ¿Qué tipo de actividades están desarrollando? ¿Para qué tipo de actividades son realmente personas competitivas? Pues vamos a ver que sí que hay un tipo de tareas que realizan fácilmente, que realizan con prontitud. Por ejemplo, son personas que se integran fácilmente en tareas de manipulación, de montajes, y las experiencias estamos viendo que son personas que realizan, a un buen ritmo, realizan aquel tipo de tareas que se les está encomendando. También tareas de carácter auxiliar, por ejemplo, son unos buenos ordenanzas o subalternos. Saben cada día la función que tienen que hacer y realmente cada mañana o cada tarde harán a la misma hora el mismo tipo de tareas. Por lo tanto, son personas que tienen esa constancia. Son personas, pues bueno, como vemos aquí, en el tipo de actividad que pueden desarrollar según las familias, actividades muy diversas, pero siempre fundamentalmente aquel tipo de actividad que permite un cierto orden, un cierto carácter repetitivo. Lo integran perfectamente y luego son capaces de repetir sin ningún tipo de dificultad. Por tanto, tenemos que reconocer que existe un nicho laboral que puede ser cubierto por ese tipo de personas. En la Comunidad de Extremadura, nos decía Madalena, donde la propia administración pública reserva unas plazas para ese colectivo. Reserva unas plazas, hacen un tipo especial de oposiciones y se pueden integrar sin ningún tipo de dificultad a esas tareas de carácter subalterno. Por lo tanto, tenemos un nicho laboral que realmente puede integrarse perfectamente ese tipo de personas. ¿Dónde realizan este trabajo? Pues bueno, vamos a ver que este trabajo lo realizan fundamentalmente en enclaves de empleo. Lo realizan también fundamentalmente en centros especiales, me estoy refiriendo. Cuando hablamos de un porcentaje del 31% que lo hace en el libre mercado, ese porcentaje que lo hace en el libre mercado siempre es bajo una supervisión. Necesitan ellos, para realizar su tarea con prontitud, tener una persona de referencia. Y entonces sí que realmente pueden desarrollar sin ningún tipo de... Por tanto, no solamente en un centro especial de empleo, pensar que un tercio de esta población es capaz de ir a lo que sería el libre mercado. Respecto a las... Vamos a ver aquí un contraste. Las dificultades para encontrar trabajo, pues aquí hay una diversidad entre las opiniones de las familias y las opiniones de las personas interesadas. Las familias ven que sí que existe una cierta dificultad para encontrar trabajo, que es importante pues, el papel que están jugando las asociaciones, la asociación en línea y todas las entidades que la forman es un ejemplo de ello, el papel que están jugando para que esas personas se integren en el mercado laboral. Y, por tanto, estos jóvenes, aunque admiten dificultades, en la práctica a lo mejor no ven la función que están desarrollando esas entidades para que ellos puedan tener este trabajo, ¿no? Respecto a las ayudas recibidas para encontrar trabajo, las familias reconocen el papel de las asociaciones, las ayudas profesionales. En segundo lugar, se admite el papel que tienen los contactos personales que las familias puedan tener con algún empleador y pues bueno, les busque un puesto adecuado a las tareas que con cierta dificultad, con cierta facilidad pueden desempeñar ese colectivo de personas. Respecto a las dificultades que podemos encontrar para la inserción laboral, en las entrevistas realizadas a las personas con inteligencia de límites y a sus familias hay una cierta coincidencia. El nivel de estudios en una sociedad tan competitiva como la nuestra, donde la meritocracia es tan importante, las titulaciones, los papeles, los certificados, pues estas personas realmente lo que se está primando para seleccionar, aunque no sea luego lo más eficaz,
en el que tener mucho diploma no me garantiza que una persona se integre fácilmente en las tareas que tiene que desarrollar. Pero bueno, en la práctica realmente sí que el tener una serie de conocimientos es algo que el mercado laboral está exigiendo, está demandando. Y por tanto ya el tener o no tener, pues ya es un motivo de exclusión ya desde el principio. En segundo lugar, los prejuicios sociales. Esa es una realidad. Si tenemos prejuicios sociales con la inmigración, si tenemos prejuicios sociales, pues siempre vemos en este tipo de personas que les falta algo. Y el empleador que puede pensar que, bueno, que pudiendo elegir, si elijo a un tipo de estas personas, como tampoco lo conozco, ya en parte me meto en un posible problema que luego no va a ser tal problema, pero ya es a complicarme más la vida. Por tanto, hay un prejuicio social entre los empleadores. La experiencia está dando, y según nos cuentan las asociaciones, que aquellas personas que se integran dentro de empresas de libre mercado o centros especiales, pues bueno, se integran sin ningún tipo de dificultad, en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, tenemos empresas que con el paso del tiempo, o empleadores, perdón, esos prejuicios sociales pues están desapareciendo. También la falta de adaptación a los puestos, eso es otra realidad. Ya he dicho que son personas que, bueno, que no pueden desarrollar cualquier tipo de tarea. Son personas que no pueden estar desarrollando tareas diferentes constantemente, que tengan su propia iniciativa, no. En cambio, son personas que sí que están capacitadas para desarrollar tareas muy monótonas, muy repetitivas. Por tanto, la adecuación del puesto de trabajo a las peculiaridades de esas personas sí que es una garantía de éxito que puedan llegar a tener. La baja cualificación profesional pues es una realidad que hemos de admitir, y eso que pues bueno, en el proceso de formación se les prepara o adecua para desarrollar determinados tipos de tarea. ¿Qué medidas serían necesarias para facilitar el acceso al mercado laboral, tanto desde el discurso de las personas con inteligencia límite como desde sus familias? Pues bueno, fundamentalmente insisten en la formación, no formación académica tanto, pero sí en la formación y en la formación laboral, profesional, para el tipo de tareas que tienen que hacer. Insisten fundamentalmente en la necesidad de apoyo personal. Saben que esas personas de por libre, pues es muy complicado. Pero si tienen una persona de referencia, un orientador, personas que les apoyen, que les indiquen lo que tienen que hacer, pues bueno, el mercado, la actividad laboral es mucho más fácil. También la necesidad de apoyo en la búsqueda de empleo, en el contacto con los empleadores y en sensibilizarles para que tengan unas miras más amplias y se atrevan a contratar a ese tipo de personas. ¿Qué grado de autonomía tienen? Pues bueno, vemos que el grado de autonomía es muy pequeño, muy pequeño. La mayor parte, el 40%, vemos que necesita una persona como tutor. Un 32% necesita personas con una ayuda tutorizada. Un 40% es autónomo, pero precisa indicaciones. Por tanto, tenemos que hablar de un cierto grado de autonomía condicionada a las peculiaridades de estas personas. Esa es la opinión de las familias. Luego veíamos que quizá la opinión que tenían ellos de sí mismos pues era distinto. Ellos se consideraban mucho más capaces, y que tenían autonomía y que la acción del tutor pues era mucho más puntual de lo que realmente precisan, ¿no? Integración laboral, ¿cómo es su capacidad relacional? Con las entrevistas que hemos hecho a las personas con inteligencia límite, podemos llegar que, bueno, que en conjunto esas cifras nos indican que son personas en que realmente, desde su perspectiva que también es compartida por los empleadores, desde su perspectiva, pues son personas que tienen una cierta capacidad relacional muy buena, tanto con compañeros como con los jefes, y buena tanto como compañeros con los jefes. Por tanto, el porcentaje es un porcentaje elevado. Son personas que se integran, son personas que se les coge cariños, los compañeros de trabajo, los jefes, hay una cierta identificación, porque son personas muy afectivas. Son personas muy afectivas.
Son personas que cuando van a los demás compañeros pues necesitan una palabra, necesitan decirles algo, por lo tanto es un juego de afectividad, que en la manera en que lo reciben estamos contribuyendo a su propia seguridad en las tareas en que lo están desarrollando. Por lo tanto, vemos que su capacidad relacional pues es un indicador de su capacidad también de integración laboral. La aceptación y disfrute con la tarea realizada, pues vemos que es mayoritaria, que un 80% está contribuyendo a que, bueno, que esté muy a gusto, que esté muy a gusto con la tarea que realiza. Si bien también no podemos olvidar que hay un porcentaje en torno al 11-12% que se considera que la tarea que hace, pues bueno, no está en consonancia con sus posibilidades. Generalmente se cree que está más posibilitado para tareas de mayor envergadura. Pero bueno, podemos decir que en conjunto sí que hay una aceptación por las funciones que está desarrollando. ¿Por qué están felices o están contentos con esa tarea que realizan? Pues fundamentalmente por algo que es fundamental. ¿Qué es lo que más nos gusta cuando empezamos a trabajar? La integración social, es desarrollar una actividad. No, nos interesa ganar dinero. Y el ganar dinero, pues bueno, ya es de alguna manera sentirse iguales de otros compañeros que sí que están ganando dinero. Por lo tanto, el dinero que da la autonomía. Y esos jóvenes se sienten muy autónomos, o esas personas, perdón, se sienten muy autónomas con ese margen de autonomía que les dan lo poco que ganan. Ya son iguales que los otros, son capaces de obtener un salario por la actividad que están desarrollando. Y en esta obtención del salario, en el fondo va implícito un cierto reconocimiento social. Lo que hacemos se valora en el mercado, y se valora en el mercado porque realmente nos pagan. Y la satisfacción en el trabajo por la autonomía, por la independencia, mejora la autoestima, estoy mucho más contento, he aprendido, me relaciono mucho más. Esto lo estamos viendo tanto en el discurso que ellos nos están transmitiendo como también en la opinión de los propios padres. Por lo tanto, el trabajo sí es fundamental para la persona humana, como autorrealización personal y como la única vía de integración social, pues hemos de tener en cuenta que para este colectivo también cumple ese tipo de funciones. En opinión de las familias, las cifras son muy parecidas. Un porcentaje muy mayoritario están muy satisfechos. Para los padres hay que entender, o para los familiares, el ver que su hijo es capaz de desarrollar una actividad, pues algo muy importante. El agobio de las familias siempre está en qué va a pasar, cuál es el futuro, qué va a suceder, la frase esa de qué va a suceder el día que yo falte. Yo creo que es una losa que pesa en el interior, en el inconsciente de cada familia. Y viendo que hay una ligera autonomía y que su hijo es capaz de desarrollar un tipo de actividad, pues bueno, se refleja en la segunda gráfica cuáles son los cambios personales que ha experimentado. Está mucho más contento, se le ve en casa que está mucho más contento, es más autónomo, no solamente en el trabajo, sino también en la propia casa, se siente más seguro de sí mismo, está más tranquilo, está más integrado socialmente, no en el colectivo solamente de amigos, sino dentro de la propia familia, se siente útil gestionando su dinero, y a veces en la gestión de su dinero hay cierta dificultad, porque pueden tener cierta dificultad y es un peligro que les puedan engañar, pero en conjunto vemos como el trabajo ha tenido una incidencia personal en ese tipo de personas. ¿Qué propuestas nos indican el grupo de profesionales? Pues bueno, la primera propuesta, que es fundamental, que es fomentar el empleo en el mercado libre, admitiendo que, bueno, tienen que tener su apoyo, su persona, su tutor o persona de referencia. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a proporcionar a las personas con inteligencia límite mayor y mejor formación laboral, adaptada a las tareas que pueden llegar a desarrollar. La referencia que he hecho antes a la Comunidad de Extremadura, como hay unas plazas de funcionarios que convoca la Administración, pues evidentemente que esas plazas tienen un perfil muy específico.
Y el contenido que se les va a exigir en ese tipo de pruebas selectivas va a ser muy diferente a los de las pruebas libres. Por tanto, pero esas personas están adaptando las exigencias para el puesto de trabajo a las tareas que van a desarrollar. En segundo lugar, suministrar los apoyos necesarios para la búsqueda de empleo, para su acceso y para el mantenimiento del mismo. Y en esto las asociaciones están jugando un papel muy importante a lo largo de toda la vida laboral de esas personas. Contemplar la necesidad de un mediador laboral. Informar, eso es más complejo, y sensibilizar a los empleadores acerca de esas personas, de sus necesidades, de sus posibilidades laborales, y eso implica, desde luego, una respuesta por parte de la Administración para que los empleadores se puedan beneficiar también de ese tipo de ayudas y exenciones sociales y fiscales por la contratación a ese tipo de personas. Solicitar a la Administración, dado que tenemos experiencia positiva, de convocatoria de acceso a la función pública para esas personas. E informar a todas las personas de las empresas que contratan a ese tipo de personas, pues bueno, las peculiaridades que tienen y los que pueden ser capaces de dar de sí. Y, en segundo lugar, apoyar el desarrollo de los centros especiales de empleo como una alternativa, con carácter definitivo, o, como está sucediendo, como una alternativa de carácter previo, Posteriormente se integrarán en el libre mercado, pero antes tienen que pasar por un centro especial de empleo. Vemos, por tanto, que la integración laboral es fundamental. El sistema no puede olvidarse de ese colectivo de personas, igual que decía María anteriormente, cómo el sistema educativo puede ser integrador o segregador. Aquí el mercado laboral puede ser integrador, contribuir a la integración social de esas personas, o puede ser evidentemente segregador. Un área que tiene gran importancia en nuestra sociedad es la red social. Y la integración en actividades de ocio y de tiempo libre. ¿Qué limitaciones? En las entrevistas a esas personas y a sus familias vemos que este colectivo tiene una serie de limitaciones, y es admitido. Limitaciones que vemos que las personas con inteligencia límite reconocen que son mayores que las que reconocen sus familias. ¿Qué obstáculos encuentran fundamentalmente? Pues bueno, el primer obstáculo que vemos es la falta de dinero. La capacidad adquisitiva de esas personas, lo que ganan en el mercado laboral, realmente es inferior a lo que puede ganar una persona que no tengan esas limitaciones. Por tanto, la falta de dinero es un tema, la falta de tiempo es otra, la falta de apoyo y compañía. Hay personas que se sienten inseguras y tienen que tener una persona que les acompañe, tanto sea familiar, tanto sea de la asociación. También un aspecto que señalaban pues era la falta de información de actividades de ocio, de tiempo libre, que estén adecuadas a sus características. Pero, como vemos, quizá la falta de tiempo y la falta de dinero son los aspectos que más reseñan para poder tener un ocio similar a los que tienen sus compañeros. Las personas con inteligencia límite y sus familias destacan la falta de integración social en las actividades de ocio. Y es verdad, esas cifras nos están indicando con quién realizas tus actividades de ocio, y estamos viendo que un porcentaje muy, muy importante la realiza solo. O un porcentaje muy, muy importante, según las familias, la realiza con compañeros de la asociación, de la institución. Por lo tanto, estamos viendo una limitación en los procesos de integración social. Se limitan realmente a los compañeros de su propio entorno. Por lo tanto, no están abiertos al conjunto de personas de su misma edad. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a actividades de ocio.
Eso es un inconveniente que hemos visto y que señalábamos en la gráfica anterior, la necesidad de un apoyo para poder realizarlas. Eso les hace ser, pues bueno, vemos la importancia, solo compañeros de la fundación, con la familia, y es muy reducido el porcentaje de personas con inteligencia límite que no reconocen, que lo hacen con otros amigos, con el novio o con la novia. Por tanto, vemos una limitación en cuanto a esa dimensión social de las personas con inteligencia límite. En los grupos de discusión con los profesionales, respecto al tema de ocio y tiempo libre, pues nos decían que las personas con inteligencia límite se relacionan casi exclusivamente entre ellos. Tienen dificultades reales para poder integrarse con personas que no tengan esas características. No encajan bien ni en los centros de ocios ordinarios ni en los centros especiales para personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque son distintos. No son discapacitados intelectuales. Por tanto, sus necesidades de ocio, de tiempo libre, tienen unas peculiaridades diferentes, pero que no encajarían ni con el ocio en general, ni con el ocio para discapacitados intelectuales. Son nuevamente las personas sin tierra, sin lugar, ¿no? Y eso requiere, pues bueno, una necesidad de intervención específica para ellos. También reconocen que hay una falta de información sobre las posibilidades de ocio que hay en la propia comunidad autónoma. ¿Qué propuestas de mejoras señalan ellos? La necesidad de promover pandillas naturales, es decir, no específicas de este tipo de jóvenes, sino que se mezclen con personas, diríamos, pues que no tengan esta limitación. La necesidad de un acompañamiento inicial, sí, pero que ese acompañamiento inicial no se convierta en acompañamiento crónico, que se intente, pues bueno, que el joven vaya teniendo una cierta autonomía o la persona vaya teniendo una cierta autonomía y que se le vaya retirando paulatinamente el mediador, para que no se encuentre. Proponen, pues bueno, la existencia de monitores para adoptar medidas que faciliten sobre todo lo que sería la normalización e integración dentro de lo que sería la vida ordinaria y el ocio y el tiempo libre. Y por último nos quedaría cómo se integran esas personas después de los aspectos que hemos visto, laboral, ocio y tiempo libre, de qué manera repercute dentro de la vida familiar. ¿Cómo valoran el clima familiar? Pues estamos viendo que aquí hay una similitud muy próxima entre la valoración que hacen las personas con inteligencia límite y la valoración que hacen sus familias. Y podemos señalar que, bueno, que el clima es muy bueno, que el clima es bueno, que únicamente un porcentaje en torno al 15-18% consideran que es tenso o muy tenso, también el porcentaje de que se producen altibajos, y lo que señalábamos anteriormente, en la manera en que la persona con inteligencia límite se siente integrada socialmente, es decir, laboralmente, en ocio y en tiempo libre, su comportamiento dentro del ámbito de la familia es mucho mejor. Está mucho más a gusto, más seguro de sí mismo, lo hemos visto anteriormente, y por tanto el clima familiar es bueno o muy bueno. El deseo de vida independiente, pues vamos a ver que es generalizado. Quieren ser como las demás personas, quieren tener su propia autonomía, quieren vivir independientemente. Y eso es una exigencia de la mayoría de ellos. Cuando dice, bueno, ¿tú quieres vivir independientemente? Sí. ¿Tú vas a vivir independientemente? Claro que terminaré viviendo independientemente, siempre que tenga, pues bueno, los recursos económicos para poder hacerlo. Por tanto, hay un deseo generalizado que se cifra en un 80% de personas que desean vivir independientemente porque se sienten capacitados para hacerlo. Otra cosa es que puedan, o que realmente estén capacitados. Respecto a la posibilidad de vida independiente y autónoma, las entrevistas a personas con inteligencia límite y sus familias consideran que, bueno, que podían tener una vida independiente, pero siempre con una necesidad de apoyo. Y eso yo creo que es generalizado entre las familias. Pueden tener una cierta autonomía,
Vemos unos porcentajes, en el caso de las personas, como decía antes, superior al que señalan las familias. Estamos hablando de un 68%, las familias estamos hablando de un 60%, pero destacar que son más las familias que consideran que habría dificultad, incluso que habría dificultad con el apoyo. Pero el apoyo yo creo que es algo que realmente es fundamental para poder llevar a término esta vida independiente. Las preocupaciones familiares, ¿qué son? ¿Cuáles son principalmente? Bueno, las preocupaciones familiares, la frase que he dicho anteriormente, que veíamos en todas las familias. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando seamos mayores o cuando ya no estemos nosotros aquí? ¿Qué va a suceder? Por lo tanto, las preocupaciones fundamentales se centran en el trabajo, se centran en la autonomía, se centran en la independencia, se centran fundamentalmente en la necesidad de buscar apoyos con una cierta continuidad, una cierta tutela, porque reconocen que verdaderamente sus hijos, a lo mejor a lo largo de toda su vida, no pueden tener esa vida independiente totalmente como desearían ellos. Preocupaciones por las faltas de familiares próximos, cuando son hijos únicos, por ejemplo. Cuando son hijos únicos, pues es el agobio que va a pasar, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda necesitan principalmente? Pues bueno, el tipo de ayuda que necesitan fundamentalmente, pues bueno, es el reconocimiento de esta minusvalía. Minusvalía, sobre todo, para que tengan los beneficios fiscales, las ayudas, que tengan las ayudas. Por lo tanto, eso sería, en primer lugar, un reconocimiento de la existencia de ese tipo de colectivo, que no son discapacitados, están un poco en tierra de nadie. Por lo tanto, el reconocimiento de esta minusvalía a nivel oficial que permita el obtener un tipo de ayudas o que permita a los empleadores el tener el mismo tipo de ayudas que obtienen cuando contratan a discapacitados. Orientación y apoyo es algo que señala la familia. Sobre todo lo que vimos en su discurso es hasta que han dado con el diagnóstico, realmente lo mal que lo han pasado. Porque cuando han dado con el diagnóstico es cuando han podido empezar a poner medidas, como señalaba anteriormente María. Tipos de ayuda, pues ayuda económica, trabajo, vivienda, específica para ese tipo de personas. En el grupo de discusión de los profesionales señalan como algo muy importante facilitar el acceso a la vivienda eliminando la normativa que margina. Cuando para contratar una vivienda nos piden un contrato de trabajo, si ese contrato de trabajo viene de un centro especial de empleo, pues desde luego el arrendador es muy difícil que se atreva a arrendar una vivienda a ese tipo de personas. Y es una práctica habitual establecir una normativa. Por tanto, hay que pensar en un tipo de viviendas en que el arrendador pues, también tenga su bonificación fiscal para arrendar viviendas a ese tipo de personas. Disponibilidad de pisos tutelados. Son muy pocos los pisos tutelados que hay. Por tanto, no cubre, evidentemente, ni una parte muy pequeña de la demanda existente. Ofrecer apoyos intermitentes a personas con inteligencia límite que puedan vivir en pisos del mercado libre, pero supervisando su funcionamiento. Fijaros que esos son signos o síntomas que pueden contribuir a que la persona sea más autónoma. Servicio de orientación familiar en relación a afrontar mejor las dificultades de convivencia. Hemos puesto que el clima familiar es muy bueno, pero también en el discurso de los padres nos señalaban que hay momentos en que realmente la convivencia familiar es muy difícil, sobre todo por el índice de frustración que asumen estas personas en un momento determinado de su vida, como repercusión del fracaso escolar que han tenido, como la falta de integración, sobre todo como la falta de encontrar su lugar social, su lugar en la red social de amigos, su lugar en la red social laboral. Por lo tanto, son personas que su nivel de frustración puede ser mayor y eso lleva a que realmente donde se desahoguen sea en el ámbito de la familia. Poder responder a las necesidades y demandas de sus hijos. Evitar la tendencia natural que hay a la sobreprotección. Y todos los padres somos protegemos mucho a nuestros hijos, pero realmente en estas circunstancias tiendes mucho más a protegerlos y, por tanto, hacer de ellos personas más débiles.
Por tanto, orientar a las familias para que se sepa evitar esa sobreprotección natural hacia las personas con inteligencia límites. Enseñar en habilidades domésticas. Es importante que tengan una autonomía personal a nivel de aseo, a nivel de hacerse sus cosas, me refiero a la cama, su cuarto. Por tanto, que esa sobreprotección no nos lleve a crear o a incidir en personas que sean todavía más dependientes. Por tanto, contribuir de alguna manera a conseguir su propia autonomía. Ese trabajo que hemos hecho, pues bueno, lo hemos hecho con mucha ilusión. Hemos descubierto un colectivo de personas que están excluidas, es el gran grupo desconocido. Hay una tendencia a nivel social, el imaginario social, a equipararlos con los discapacitados, cuando yo creo que son personas que tienen unas cualidades personales, unas posibilidades que el sistema educativo no ha sabido encontrar y que el mercado laboral probablemente tampoco sabe, y que tienen también dificultades de inserción social. Por lo tanto, yo creo que es una deuda que tiene la sociedad, en facilitar un lugar para ese tipo de personas cuyo número es mayor del que se supone y que realmente hasta fechas muy recientes pues han sido víctimas descaradas del propio sistema. Todos recordaremos, los que somos ya un poco entrado en años, aquellas personas que lo identificábamos como el tonto de la clase, y era el tonto y profesores y todos lo encontrábamos como gracia. Simplemente eran personas que quizá no podían asumir el tipo de contenidos que aquellos sistemas educativos pues no estaban pensados para ellos. Yo creo que tenemos una deuda pendiente, la sociedad tiene una deuda pendiente y bueno, pues esperemos en que no solamente los políticos, que sí que tienen muy buena voluntad, sino en el conjunto social de todos nosotros, pues tengamos esa sensibilidad para ese tipo de personas y contribuyamos a buscar alternativas realmente válidas para su integración social. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la intervención. Yo creo que ha hecho un buen repaso de esas necesidades y sobre todo de tener en cuenta diferentes implicados, que son las propias personas con inteligencia límite, pero también las familias, también los profesionales que al final forman parte del mismo barco. Pero me gustaría sobre todo incidir en una reflexión y tratar de compartirla con los que están en la mesa, pero también con todos los demás, que yo creo que es una paradoja a la que nos tenemos que enfrentar permanentemente. La paradoja es la de alguna manera, la de etiquetar para identificar y a la vez los riesgos del etiquetaje. Es decir, que estabais hablando que el continuo del coeficiente intelectual, cómo se modifica, cómo a partir de ahí se integra, no se integra. Efectivamente, a partir de que se pone una marca, siempre hay alguien que va a quedar por arriba unas centésimas y por abajo otras centésimas. Por otro lado, en el momento que les ponemos una etiqueta, personas con inteligencia límite, ya estamos identificando el colectivo, le estamos haciendo visible y, por tanto, estamos facilitando una intervención. Pero también es cierto que también ahí va a haber alguien que quede por arriba y por debajo de cualquiera sea el límite que fijemos. Entonces nos encontramos con esa paradoja, por una parte,
es un continuum en el que no hay un punto en el que a partir de ese momento se tienen determinadas necesidades y a partir de esa centésima ya no se tienen, pero por otro lado es cierto que, como decíais antes, se les hace visibles a este colectivo a partir de que se les pone una etiqueta diferenciada de otras personas con discapacidad intelectual. Entonces, estamos ahí en esa lucha permanentemente porque, por otro lado, la respuesta igual tiene que ver con que la intervención también podría ser un continuo. Es decir, no tendríamos que recurrir a etiquetas permanentes, sino a plantearnos que, efectivamente, igual que el coeficiente intelectual se hablaba de un continuo o de que las personas tienen dificultades en un continuo, todas tenemos dificultades en un continuo, también la intervención se podría plantear como un continuo sin necesidad de recurrir permanentemente a etiquetas. Pero ahí está la paradoja de la visibilidad. Pues totalmente de acuerdo. Lo ideal sería efectivamente eso, que no hiciera falta el recurrir a diagnósticos, a etiquetas, para que las personas recibieran la atención que necesitan en cada momento en que tienen esa necesidad. Pero las cosas en la realidad no acaban de ser así. Y precisamente al principio he querido remarcar eso mismo que tú has señalado, que la eliminación de la categoría de inteligencia límite supuso un gran avance. Yo recuerdo el momento, estaba terminando mi carrera en la universidad y fue un momento de alegría porque personas que lo habían pasado muy mal en la etapa escolar y que incluso habían ido a un centro de educación especial por su condición de inteligencia dentro del retraso mental. Sin embargo, cuando pasaban a la vida normal con los apoyos naturales que podían tener, pues porque podían trabajar en una tienda familiar o porque había un acogimiento familiar, esas personas podrían desenvolverse totalmente y tenían el estigma de haber ido a un centro de educación especial, de haber sido identificadas como persona con retraso mental. Eso estamos de acuerdo, pero también he comentado que enseguida aparecieron lo que se llaman efectos no deseados, ¿no? El que en nuestra sociedad, si no hay una identificación, los recursos son limitados y los recursos van pues, para aquellos que tienen un diagnóstico oficial. Precisamente el diagnóstico para que la sociedad se prepare para planificar los apoyos necesarios a aquellas personas que lo precisan. Y si el sistema de clasificación tiene consecuencias negativas, en realidad no es por el sistema de clasificación, es por el uso que hacemos de ese sistema de clasificación, el uso que nosotros estamos haciendo. Porque el tener a esas personas es que en realidad la marginación y la automarginación está en la sociedad y no tanto por la identificación que se pueda realizar, sino por la actitud con la que se encuentra y sobre todo por la falta de apoyos que hacen, como decía anteriormente, que la repercusión de la limitación sea inmensamente mayor por no haber recibido los apoyos, las acciones necesarias. Todo se arreglaría con lo que, como tú terminabas, que no fuera necesario un diagnóstico para que la persona pudiera recibir los apoyos que necesita en los distintos ámbitos de la vida. Pero es que en la realidad las cosas, hoy por hoy, conforme avance la sociedad, esperemos que sea así. Creo que hay una palabra. Es una reflexión y sobre todo a los profesionales de la educación. Cuando llega un chico y, bueno, nosotros como trabajamos en Badajoz, llega la familia y no quieren etiqueta. Etiqueta ya la tenemos. Más vale una etiqueta correcta que 100 incorrectas. Son vagos, maleducados, como esas montones, pero partimos de que hay un problema. Evidentemente, más vale la etiqueta correcta que 100 incorrectas, porque de esta forma le estamos haciendo daño. Entonces, la inteligencia al límite es lo que tiene. Cuando llegan los padres, yo he vivido no aceptación a la realidad, pero es lo mejor por el bien de la persona, de la familia y del sistema, sobre todo la persona. Entonces, yo apoyo a aquellas, y sobre todo muchos profesionales que han llegado a los padres me han dicho, es que me han dicho que la etiqueta, por favor,
que hay muchas erróneas. Pongámosle la que le corresponde, porque se tendrán las necesidades cubiertas. Gracias. Hola, me llamo María Luisa, he venido con mucha ilusión a esta ponencia y, bueno, no he oído mucho hablar, nos conocemos desde hace muchos años, María, desde Huesca en el año 2001, hablar de la inteligencia emocional. Es que yo estoy encantadísima cuando oigo a las personas y quitamos ya eso del cociente intelectual, que la inteligencia venimos predeterminados y ya no hay más remedio que aceptar aquello que tenemos. Creo que a través de la inteligencia emocional, yo estoy trabajando ahora en educación y desde luego a mis alumnos pues les machaco porque van a trabajar en el ciclo 0-3 años y creo que es la piedra angular desde donde vamos a partir, de donde podemos fraguar todo lo que es el desarrollo personal e integral de estos niños y que yo vengo del surco, de la agricultura y les pongo de ejemplo una tierra que puede resultar baldía y que con buenos cuidados y con riegos y con atenciones y buenas semillas puede dar muy buenas cosechas. Sin embargo, si tenemos una tierra que es muy buena, muy profunda, si esa tierra no la regamos y no la cultivamos, también nos va a dar peores cosechas. Y yo les pongo este ejemplo, porque es el más cercano que tengo, y creo que trabajar en la educación emocional de los niños, en eso que hablábamos cuando don Carlos hablaba de la integración en el trabajo, yo, bueno, disfrutaba un montón, porque les estaba subiendo la autoestima. Y toda esa educación emocional, desde que son chiquitines, desde 0-3 años, hasta que, y sobre todo, como digo yo, que he trabajado en orientación, ahora no, y siempre digo que la labor de los orientadores tenemos la mayor fructificación en infantil y en el primer ciclo de primaria, y sobre todo también con los padres. Yo tengo la visión, he llegado tarde a la educación, y tengo la visión de madre. Entonces, creo que los padres tenemos una labor muy importante. Y quisiera hacer, aunque no venga a cuento, una llamada de atención porque ahora, a través del diseño curricular y a través de los currículos, pues también no tenemos por qué estigmatizar, por qué no clasificar, sino trabajar desde la normalización, de ese principio tan bonito que nos marca la LISMI, ¿vale? Entonces, creo que nos estamos cargando muchas cosas, como pueden ser las artísticas, en las cuales estamos trabajando muchas habilidades mentales básicas, como puede ser la percepción, la discriminación, la atención, la memoria, etcétera, etcétera, y sin embargo no nos damos cuenta. Estamos hablando de apoyos específicos, no vamos a decir señalar cuando hace falta, y cuando yo creo que el enfoque que se ha dado aquí ha sido de personas que verdaderamente a lo mejor esa limitación no se ha podido cultivar y no se ha podido trabajar. Pero yo el toque de atención que daría sería a que trabajemos a través del currículo, de la normalización y de un esfuerzo, y que veamos los que estén responsables en los diseños curriculares qué es lo que tenemos que potenciar, que ahora se está potenciando muchísimo porque los padres también lo están demandando, las lenguas extranjeras. No están trabajando la parte pragmática, que es lo interesante. Yo he vivido el curso pasado con una chica inglesa 10 meses y ha venido a España a aprender lo que es la morfosintaxis de la lengua inglesa, porque ellos lo que trabajan es toda la parte pragmática del lenguaje, que es lo que nos interesa a nosotros, para poder desarrollarnos y para poder comunicarnos. Se está haciendo un énfasis. Si bien es cierto que los padres lo están demandando, porque nuestros hijos tienen que aprenderlos, y vengo de un centro, vengo de otra comunidad, y vengo de un centro en el cual se estaba trabajando en el francés, en el inglés, y se habría introducido el alemán, pero lo importante eran nuestros chicos, esos chicos que lo necesitan, esos chicos que están ahí abajo. Yo siempre digo que la labor de los docentes está con el niño que lo necesita, que los que son más mayores, yo he estudiado de mayor y he estudiado sola en mi casa, trabajando en el campo, y no he necesitado a un profesor que me haya tenido que estar guiando, pero de esas personas que lo necesitan y que les falta una capacidad, la sociedad tenemos el compromiso de luchar por ellos, de optimizar y de sacar todo lo que se puede de las personas. Después ya, a personas que no puedan, les daremos el apoyo. Muy bien. Lo que señalas es algo que ha ido surgiendo claramente a lo largo del trabajo. Precisamente lo que se ha abogado es por un trabajo muy especial a favor de la autoestima de las personas, de su habilidad de controlar, su valor de controlarse emocionalmente. Todos los aspectos emocionales, afectivos, han sido muy destacados en la investigación.
La verdad es que en la escuela tiene que haber un lugar para todos y la atención tiene que ser para favorecer a todos y cada uno en el nivel y con las necesidades que él tenga. Estos son los deseos y esto es pues, lo ideal que debemos conseguir. Cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando únicamente del aspecto conceptual. Ya sabéis que la propia Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo y el DSM-5 también nos habla de inteligencia conceptual, social y práctica. Y cuando se habla de las propuestas para cambios en la escolarización, se insiste mucho en que los aprendizajes sean realmente funcionales, que sirvan para la vida. Y dentro de ese que sirven para la vida está contemplada la inteligencia emocional también. Bueno, yo soy muy breve de dos cosas. La primera, la inteligencia límite no es una enfermedad, es una discapacidad que afecta a lo largo de toda la vida. Y que no se nos olvide que esta discapacidad intelectual afecta para entender y comprender, es decir, que no solo es el currículum, no solo la inteligencia emocional, como comentaban, sino es que además hay una afectación de comprensión. Es decir, que tenemos que trabajar con estos chicos que entiendan y que tienen esa dificultad que a veces se nos olvida. Y luego, en segundo lugar, con el tema de los recursos, el sistema sanitario en España funciona con sus fortalezas y sus debilidades, pero funciona por diagnóstico. Ojalá tuviésemos un continuo en el que a partir de una edad nos hiciesen un análisis de corazón, nos viesen el colon, incluso el cáncer de mama, por si lo pudiésemos tener o no. Pero la realidad es que funciona por diagnóstico. Se ponen recursos cuando hay un diagnóstico. Y si la sanidad, que lleva ya un histórico funcionando, no pretendamos vivir en una utopía de un continuo, porque esa no es la realidad. Es decir, los recursos se ponen cuando a los señores políticos se les dice aquí hay una población, hay una demanda, y esta demanda significa este tipo de cosas. Y este tipo de cosas tiene una cuantía económica que al final revierte en apoyos y recursos. Esa es la realidad, que no podemos obviarla. Mientras que la estemos obviando, estaremos dando palos de ciego e incluso seguiremos hablando de este colectivo como personas en tierra de nadie, cuando las entidades que trabajamos con ellos sabemos perfectamente dónde están y cuáles son sus necesidades. Las mesas posteriores, si queréis pasamos un receso de 10 minutitos para el café.